Cuando se jugó el Mundial 90 tenía 15 años. No sé si hay una ley o estadística establecida sobre cuándo se disfruta más el fútbol, o tan solo sea una percepción individual, un momento de la vida donde uno entrega el corazón al total servicio de la pelota. Si tuviera que establecer una norma, la fijaría a esa edad. En mi caso, esa adolescencia albergaba la medida justa entre pasión, disfrute y una enorme y añorada inocencia. A esa edad creía, al igual que en casi todos los órdenes de la vida, en que las leyes del juego o que el juego en sí mismo era algo puro, noble, donde no se confabulaban otras fuerzas que no sean las que estaban a la vista de todos en el campo de juego. Incluso antes, Diego Maradona representaba ese héroe indestructible, pero a la vez humano capaz de todo, siempre con el corazón y la espada en la mano dispuesto a ofrendarlo. Después del Mundial 90 no solo quedaría demostrado eso, sino que el modo de superhéroe de Marvel era capaz de sobreponerse a lo que sea, siempre a punto de caer, pero siempre torciendo el destino y con elegancia. Era un otoño de esos bien fríos en la Ferrere, que estaba más lejos que nunca del calor agobiante de Italia. Desde mi TV Hitachi de 20 pulgadas veíamos los partidos en casa con mamá y papá, no sin antes mover la antena. El barrio por un rato se vestía de Navidad en pleno junio. La pirotecnia se hacía escuchar y en las calles no quedaban ni los perros que solían deambular. Cada partido era vivirlo con el corazón en la boca y con esa sensación de que ya está, que se terminaba todo, todo así de extremo. De la frustración del primer partido a la locura desenfrenada de dejar afuera a Brasil, a la incredulidad de ese cabezazo de empate contra Italia. Todo era surreal. Luego llegaría la final, pero nada iba a manchar esas horas de festejo como correlato de sufrimiento, los comentarios en la escuela, los penales en la canchita del barrio. Era un país que necesitaba, como tantas veces, festejar algo, aunque sea un subcampeonato. Si la infancia pudo ser el refugio ideal representado en el 86, en donde todo era perfecto, mi adolescencia fue marcada a fuego por la epopeya del 90, por lo áspero, por la dureza y quizá esa enseñanza máxima de argentinismo, sobreponerse frente a todo, donde sea, contra quien sea y como sea, porque de eso estamos hechos, de la imperfección, la creatividad, el coraje, la valentía y el aguante. Y la verdad que no sé cuántos pueblos pueden definirse así. Lo que estoy convencido es que la selección del 90 también nos enseñó que aunque nos traten de convencer de lo contrario, no somos un país de mierda, no somos lo peor del mundo, y que siempre se está a tiempo de sacar pecho y salir adelante, poniéndole el alma y el corazón a lo que esté enfrente, sea quien sea. Mamushkos es una charla a dos puntas, una comunión de historias, lecturas, sueños, proyectos y anécdotas sin rumbo fijo. Buenas, buenas. Bueno, esto es un nuevo episodio de Mamushkos, no cualquier episodio, porque bueno, lo venimos preparándose bastante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pancho, desde Boston? Hola, hola Fer, ¿cómo andás? De Bien, un programa que venimos preparando, podemos decir, hace 34 años, sí, exactamente, muy bueno, sí, desde 1990. exacto, sí. ¿Y cómo hemos hablado de este programa, eh? Sí, sí, estoy muy contento porque comenzó a partir de una charla entre nosotros, una recomendación tuya de leer un libro, que es el libro El último mundial. Ahora vamos a hablar de eso. Y bueno, y a partir de ahí, con la posibilidad de entrevistar a los autores de este libro. Y luego también una grata sorpresa, ¿no? Una entrevista a un jugador de la selección argentina que jugó ese mundial. Exactamente. Pudimos tener la palabra de Juan Simón, que realmente es un honor, principalmente porque fue parte de esa selección y aparte para nosotros que somos hinchas de Bocas también nos suma un montón. Exacto, pensá que en ese momento
Juan Simón y Maradona fueron los únicos dos jugadores que jugaron los 7 partidos del Mundial 90. Exacto. Juan Simón, después de una excelente trayectoria en Francia, volvió a Boca en el 88 y se quedó hasta el 94 Hasta el 94. con una excelente participación en Boca, un jugadorazo, la verdad, ¿no? Sí, y un tipazo también. Sí, 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 fue muy buena onda en la entrevista, tiene también ahora su trabajo en medios, también sí, tiene mucha trayectoria respondiendo a estas preguntas. Me parece que muchas de ellas las he respondido 1000 veces, pero la verdad que un lujo haberlo tenido con nosotros, ¿no? Exacto. Y vamos a aclarar que no vamos a poner la canción del Mundial 90 simplemente porque tenemos miedo que nos bajen el capítulo, ¿no? Que nos bajen el episodio por un tema de derechos. Antes que nos Sí, pregunten sí. y nos digan, no pusieron la música del Mundial 90 que es Y, tan y, significativa, pero y, cuando ustedes escuchen este episodio, imagínensela. y no la vamos a cantar, no porque no cantemos bien, sino porque no sabemos italiano, vamos a decir. Exactamente. Exactamente. Otra cosa que vamos a aclarar que al comienzo de este episodio va a tener como dos partes. Y al comienzo de cada una de esas partecitas va a haber unos textos propios, leídos de nuestras sensaciones. Ex- Exacto, va a ser un programa muy mamusquiano, si podemos decir así, donde se van a ir abriendo los temas, las ventanas, los mamuscos, eh, con entrevistas, con audios, con las dos entrevistas y con nuestra voz insoportable Sí, y placentera de poder comentar lo que nos parece, ¿no? Lo que vamos pensando. Y también nos permitimos una sorpresa de nuestra parte también, ¿no? Nos permitimos escribir algo exacto. eh, para compartir con los oyentes. Como saben, tanto Fernando como yo escribimos y bueno, queremos compartir alguna reflexión, alguna memoria sobre este mundial desde nuestra experiencia, ¿no? Exactamente, sí. Y bueno, también uno hace estas cosas para darse un gusto. Y mira, nos dimos varios gustos en este episodio. Escribir, hablar con dos autores increíbles, dos tipos de medios aparte, ¿no? Como es Alejandro Turner y Cune Molinero. Son productores de televisión. Bueno, hicieron la serie de Bilardo, que yo me enteré en la entrevista también, eh, que la Sí, vi, participaron en CQC también, ¿no? fueron parte Eh, de una Cuatro parte muy Cabezas. importante de CQC, ¿no? Sí, y fueron muy gentiles en darnos la entrevista. Muy, Así muy que, buena onda además, ¿no? muy buena Y onda. bueno, contaron que Ellos están tienen trabajando otros ahora, libros sí. también editados que después los vamos a estar comentando, porque tenía sobre las camisetas. eh, Creo que están trabajando en algo más también. Sí, 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 sí. Bueno, vamos a presentarlos entonces. Ya hablamos un poquito de Juan Simón, pero eh, no, Juan Simón, jugador de la selección argentina de 1990, que participó jugando en Francia, en el Mónaco, en el Racing de Estrasburgo, y volvió a Exactamente. Boca en el 88 y estuvo jugando hasta el 94. Un jugador muy profesional, muy, muy exitoso, que se inició en Newell's, mira, también como Messi, como muchas figuras del fútbol argentino, Qué una gran cuna de escuela Newell's, jugadores, ¿no? ¿no? Rosario, qué cuna de jugadores. Increíble, increíble. Incontables. Creo que todos los que no sabemos de dónde son deben ser de Rosario. Es increíble. Eh, sí, así bueno, si querés empezamos a escuchar la entrevista que le hicimos a los autores del libro, entonces, a Cune y Alejandro Turner, El último mundial. Mamuscos. ¿Qué lo fue motivando hacia el libro? Porque hay algo muy interesante en el inicio del libro que es esa marca de cambio de época, ¿no? Que entabla el mundial, que me parece muy acertada toda esa reseña con la que empieza el libro. Y quería saber si los había marcado eso, justamente del cambio de paradigma de la época. Veníamos hacia meses de la caída del muro de Berlín. Ujú. Y, y bueno, y los factores emocionales que seguramente tuvieron para llegar al libro. Sí, arranca vos, Ale.
Sí, sí. A ver, creo que es todo un paquete. Yo no sé si empezamos a hacer el libro porque teníamos claro lo que había pasado históricamente, como si ese fuera el objetivo del libro, sino que me parece que empezamos por lo que uno empieza un libro, que es porque le gusta mucho un tema, porque le interesa y porque tiene preguntas para hacerse sobre el tema. Que en nuestro caso creo que era por qué ese mundial fue tan significativo para nosotros y para mucha gente, sobre todo de nuestra generación. ¿Por qué amábamos ese equipo que había jugado tan mal y que no había sido campeón? Eh, que tenía ese mundial y cuando empezamos a desandar ese camino con las entrevistas y a empezar a reconstruirlo, a leer los diarios de la época, a releerlos porque éramos muy contemporáneos, empezamos a ver que, claro, el mundial estaba en un contexto muy, muy particular y uno de esos era este que decís vos, es el gran cambio de época en la Argentina. En pocos años es un cambio que tal vez sea, digamos, el final de la primavera democrática, digamos, Ujú. de alguna manera. Como un mundial bisagra de alguna forma, ¿no? Sí, sí, para muchas cosas, sí, sí, para muchas cosas lo fue. Sí. Si me permiten preguntarles, ¿qué edad tenían cuando pasó el Mundial 90? Yo, 23 años. Sí, iba a cumplir 22, los 21 Sí. tenía. Claro. ¿Y cómo lo vivieron ustedes, más allá del libro, ¿no? ¿Qué recuerdos que... Como, Bueno, no, a ver, nosotros no nos conocíamos en esa época y si nos conocíamos, no nos conocíamos, no nos conocíamos. No, no, todavía no. Pero sin embargo, después en nuestras charlas y haciéndolo, tuvimos vivencias parecidas, digamos. Pero de alguna manera, bueno, los dos bilardistas, eh, quizás eh, s- somos bilardistas antes de saberlo, digamos que no sabíamos que existía, pero ya de alguna manera ya lo éramos. Y en aquel momento yo venía hablo por mí, por esto que no fue una experiencia conjunta con Ale. Yo veníamos del Mundial 86, que a mí me tocó una cosa muy particular, que era que mi hermana salía con un periodista deportivo de Clarín, que eran antibilardistas acérrimos. Entonces viví el Mundial del 86, al borde de agarrarme a piñas, cada semana, digamos. No, ya bastante con que saliera con mi hermana, como para que además, Claro. Encima que salís con mi hermana, sos sí, antibilardista. sí. Y bueno, y después, bueno, vinieron esos 4 años muy dramáticos, porque Argentina nunca jugó bien. Había como una idea de juego súper sólida, pero que no había vuelto a plasmarla prácticamente, salvo algún que otro partido. Y ese mundial yo, yo lo viví con muchísima intensidad y siempre al borde de la catástrofe, ¿no? Esa sensación de que si quedábamos afuera en primera rueda era un desastre, que no solo porque Argentina quedaba afuera y ese dolor, sino porque se nos venían encima algunas huestes antibilardistas que nos hubiese dolido mucho. Eso, eso por un lado. Y después por suerte ese equipo fue, aún jugando horrible, fue convenciendo, no futbolísticamente, pero sí a las voluntades, desde el entusiasmo. Y bueno, fue un momento pudimos depositar en eso una épica muy fuerte y muy intensa. Había algo recién de lo que la primera pregunta que la respondió Ali, que yo coincido con eso, que cuando empezamos a hacer el libro sabíamos que nos interesaba el tema, nos encantaba esa época y que sabíamos que tenía mucho que ver con las sensaciones, por eso le pusimos el subtítulo de un recorrido sensorial por Italia 90. Pero esa cosa de fin de época y de todo ese cambio una vez que nos pusimos a laburar, hubo dos hechos, que es casi el mismo, que fueron los dos balcones. O sea, ¿cómo, Claro. cómo puede ser? Pensábamos que el equipo salió a dos balcones, siendo campeón del mundo y siendo subcampeón, y el que siendo subcampeón fue mucha más gente a recibirlo
que el anterior. Entonces ese prólogo es de balcón a balcón, como que sintetiza no solo el derrotero de un equipo, sino el recorrido de un país desde casi una primavera, una primavera democrática al fin de cierto encantamiento con la democracia, ¿no? Hoy pensaba, venía caminando y pensaba en el libro y pensaba que si hubiese seguido el libro, Diego es como la representación ahí en el 90 del fin de la primavera democrática, y si vas al Mundial 94, no hay más menemismo que ese Diego de las piernas cortadas, digamos. En la Bueno, etapa, pero Diego perdón, es un electrocardiograma de la Argentina, o sea, sí, es todo lo que nos pasa y todo con una intensidad visceral, porque cuando estuvo cerca el menemismo estuvo muy cerca y después fue una víctima y un enemigo es verdad. acérrimo, ¿no? Sí, sí, pasa por todos los estadios. Eligieron para la tapa del libro aquel pase de Diego en el partido contra Brasil que mencionan como el partido bisagra. Eh, Cuando lo volvieron a ver al partido, ¿lo sintieron tan milagroso como cuando lo vimos aquella vez en vivo? Sí, 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 absolutamente, sí. absolutamente. Es Sobre todo esa. sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo, el Claro, segundo yo creo que no es tan así. Tiene ese comienzo de nuevo muy parecido al primer tiempo. Y después ya te das cuenta cómo Brasil empieza a sospechar esos partidos, que empieza a sospechar que no es tu día y que Sí, algo las malo le que iba a no, las pasar. que algo malo iba a pasar. Yo creo que en el segundo tiempo hay algo de eso, pero el primer tiempo sí, es muy duro, Sí, muy duro. es como la sensación esa de que en cualquier momento esos tiros en los palos entran. Y a la vez, esto del segundo tiempo que dice Ale, yo no me acordaba que Argentina lo había equilibrado tanto el partido y que en algún momento hasta se para unos metros sí, más adelante y dice, acá estamos. La sensación en ese momento era que todo una catástrofe y queríamos que terminara y no podíamos más y estábamos angustiados Sí, sí. y todo eso. Hay algo que, porque después nos vamos a olvidar, y yo lo quiero decir, pero esto de fin de época y demás, nuestro editor, Nacho Iraola, fue el que nos tiró la primera idea del nombre del último mundial, este, a partir de lo que nosotros le dijimos, pero ahí se afianzó bastante esto del último mundial de un montón de cosas. Lo quería decir porque es una idea que Sí, atraviesa el sí, libro y que no me la quería. sí, y además me pareció muy acertado porque mi primera reacción como instintiva fue, no, no fue el último mundial, pero después cuando empezás a leer el libro te das cuenta que fue el último Claro, mundial para Yugoslavia, ¿no? El último mundial para eh, la URSS en ese momento, el último mundial en cuanto a la relación con los periodistas, empieza a cobrar mucho sentido el título, ¿no? Eh, sí, y bueno, después cada mundial es el último también, ¿no? El último para una Sí, generación, pero, este mundial tiene un contenido emotivo. Yo tenía 10 11 años para el mundial y no recuerdo otro mundial casi hasta que dirige Maradona en Alemania casi, ¿no? Los demás como que pasaron de largo, ¿no? Pero el 90 quedó como una marca muy importante, ¿no? Y no, como decía Alejandro, no por el buen juego, ¿no? Pero era por un espíritu de lucha y de garra y de suerte también, ¿no? Que tuvimos. Eh, sí. Quería preguntarle, porque en nuestra generación por ahí entendemos qué significa ser bilardista, menotista, pero ¿cómo le explicarían a alguien de la nueva generación qué significa ser bilardista, ¿no? ¿Cuál es el credo atrás un poco de Sí, eso? yo, yo creo que hay algo así como construye tu propio bilardismo, ¿no? Yo no sé si es un paquete cerrado donde yo todo lo que haya hecho Bilardo me parece genial. Ahora, hay muchas cosas de Bilardo que me siguen pareciendo increíbles y muy rescatables. Desde la obsesión por algo, desde el creer que trabajando se logran muchas cosas y si no sale hay que trabajar más, estar en todos los detalles, creer que en un equipo
todos tienen que correr, todos tienen que meter, todos tienen que jugar, digamos. Hay algo ahí que me parece tan sano en algún punto y tan separado del bilardismo que han construido desde algún lugar como un conjunto de trampas y Sí, de destrucción, ¿no? Y me parece que hay algo, hay una parte que es muy constructiva del bilardismo. En ese sentido me siento muy bilardista, digamos, es como una provocación también, porque uno a esta edad no dice soy de talismo y compro un paquete completo, en nada. Pero no. para mi bilardismo es ese, ¿no? Es eso, es el laburar con humildad, este, es la cosa colectiva, digamos, lo colectivo triunfando, aún teniendo al mejor jugador del mundo, lo colectivo triunfando por encima del esencialismo menotista, ¿no? Esa cosa de los mejores tienen que jugar, nos van a salvar la individualidad, no hay que, claro. no hay que cambiar las cosas de lugar, todas esas cosas tan esencialistas que me parecen medio siniestras en el fondo. Al Bilardo me parece que se opone a eso. Tenía algo moderno, ¿no? Bilardo, muy moderno para la época. Lo criticaron mucho por los Muy. videos y todo eso, y hoy en día es lo más Sí. común. Sí, 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 sí. Sí, No, es hoy, increíble eso, increíble. eso y un montón de cosas, ¿no? Desde entender la época que le tocaba de vivir y que era una época que llegaba para instalarse, que era la diáspora de jugadores, que en aquel momento nos parecía, ya me acuerdo en post Mundial 78 se fueron muchos jugadores y nos parecía tremendo la cantidad de jugadores que se habían ido y eran que son 15, Nada, los sí. 15 argentinos que están en Europa, 15 argentinos, wow. Somos un país exportador, además de ganado y de trigo, de jugadores, bla, bla, bla. Y él entendió también eso y entendió cambios que llegaban para quedarse, que después se naturalizaron y que se habían entendido en ese momento. Ahora, un poco también lo que dice Ale, de que uno no compra un paquete cerrado, porque el bilardismo no es un paquete cerrado, sino que también que tiene que ver por distintas épocas, por distintos momentos. En mi caso fue una especie de reacción al menotismo, pero no a Menotti, ¿eh? No a Menotti, al menotismo, a esa cosa de que en la época de Menotti casi que no podías criticar a la selección por un montón de motivos, incluso por la época política en la que se vivía. Aún así había críticas fuertes y feroces, pero a mí yo no entendía a mis 14 15 años cuando empezó el menotismo, el Bilardo en la selección, no cuando empezó el bilardismo, cuando empezó Bilardo en la selección, que lo estuvieran castigando si era el equipo de todos, si la selección era de todos. ¿Cómo iba a pasar eso? Eran los mismos. Tenía Entonces una también resistencia de hubo parte algo de Fungín, ¿no? en esa adolescencia de rebeldía. Sí, bueno, eso fue. Pero esa es una de las claras muestras de que cuando no entendés de fútbol no tenés que meterte. Eso en Claro. cualquier índole de la vida. Pero en el Sí, sí. fútbol es así. ¿Viste cuando vos ves un conductor, una conductora de un programa de tele, de radio que chicanea y sabe que nunca fue a la cancha y decís, salí de ahí, Sí. no des lástima, correte. Y puede pasarte en cualquier índole de la vida, pero en eso, en el fútbol, eh, Es, no hay hace, vuelta. hace poco empecé a ver el documental de Bilardo, ¿no? Y me llamó la atención cómo tanto en la preparación para el 86 como la preparación en el 90 perdían siempre, pero el tipo nunca abandonaba su convicción y mantenía como una ética del trabajo, una seguridad en su método, que es sorprendente, ¿no? Porque tenía todo un país en contra en un momento, ¿no? Sí, Para los dos mundiales, ¿no? Sí. sí, 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 ¿no? Y esto de, bueno, yo estoy buscando tal cosa. No, no, en este amistoso, ¿no? La cosa que uno nunca sabía si la decía en serio o no. No, acá yo quería ver cómo cerraba los centros traseros y habías perdido 3-0 con Noruega, ¿viste? Decís, pero ¿por qué? Pero bueno, me parece que eso también lo hace algunos, que algunos hayamos en algún momento decir, no, hay que bancar a este tipo, ¿no? Porque cuando sentís que todo el mundo está en contra y que sobre todo ciertas personas están en contra, decís, no, hay que bancarlo. O sea, y sobre todo porque, vos que hablabas de lo moderno,
no solo por el tema del, bueno, el uso de videos, ni hablar, un montón de cosas, pero poner en discusión en la Argentina que no había una sola manera de jugar al fútbol, que no había una esencia del juego argentino, de todas esas pavadas que nos han dicho, había que tener muchos huevos para decir eso y para poner el cuerpo a eso, ¿no? La verdad que eso es admirable y eso es muy moderno. O Claro. sea, ir contra el esencialismo es muy moderno. Vos sabés que me interesó mucho una anécdota que pasa bastante chiquitita en el libro, que creo que es de Soti, el que cuenta que después de eliminar a Brasil, Diego se va, pide primero que no hagan cánticos, porque estaba el micro de los brasileños al lado, y se va y habla con Alemão y con Careca. Este, ¿Sabes por qué lo traigo? Porque se viralizó aquella foto de Neymar con Messi en el vestuario argentino después de la Copa América 2021, y me parece que esa anécdota que lo realza otra vez a Diego, quedó Mm. como muy perdida, ¿no? O yo por lo menos no la conocía. Sí. Sí, bueno, es que ahí hay algo que, viste, que no, esa cosa no hay que comparar a Messi, a Diego, eso, pero hay algo que es inevitable, son jugadores de fútbol. Pero cuando decís jugadores de fútbol, jugadores de fútbol. O sea, no entienden el juego, al rival, al compañero, al enemigo, la diferencia entre enemigo y rival, la tienen muy clara. Y entienden también lo que te puede pasar cuando perdés, y en eso me parece que hay un punto de contacto. Por supuesto que Messi, con la cantidad de cámaras que hay ahora, si Messi hubiese hecho con Neymar, eh, de hecho lo hizo en el vestuario, ¿no? Porque está el abrazo en el campo de juego, pero después fue con Paredes al vestuario y Sí. estuvieron charlando, y eso lo tienen de las redes. En aquella época Claro. no estaba, digamos, ¿no? Eh, y después, bueno, otra cosa que también vimos bueno, ahí fue cuando hicimos el documental, cuando hicimos el de Bilardo, que bueno, participamos de esa producción desde distintos lugares, pero finalmente tuvimos que intervenir fuertemente los dos en Sí. cuestiones de guión y de producción y de todo. Paralelamente estábamos haciendo uno sobre Maradona, sobre los últimos 2 años. Y en algún momento ese documental tomó el camino de una parte, cómo había influenciado Diego en la vida de determinadas personas. Y uno de ellos era Pedro Damián Monzón, ¿no? Y, y Diego tenía como esa presencia, ese conocimiento constante de qué estaba cada uno de sus amigos, y de golpe aparecía de la nada, en el peor momento, y lo rescataba. Mira. Y, y yo imagino que en ese sentido Messi debe tener algo parecido. Es una intuición, ¿eh? No, pero no tengo información, pero es una información que eso para mí tiene que ver con el ser jugador de fútbol y cómo lo Claro. entienden ellos. Sí, van apareciendo datos, ¿no? Dani Alves dijo que le pagó la fianza, ¿no? Para salir y Sí, bueno, parecería que sí, sí. Sí. Alejandro Dolina Sí, que dice que la comparación entre Messi y Maradona es que Messi es perfecto y Maradona era más imperfecto, entonces se parecía más a nosotros, por lo cual lo hacía más humano. Y quizá el equipo del 90 tenga algo de eso, ¿no? Que era como más humano en ese sentido. ¿Puede ser? sí, total. Es lindo eso, sí, sí. Sí, yo creo que con Diego uno siente eso. Eh, Después hay cosas que no se parecían nada a nosotros, digamos. Pero, pero sí la cosa de fallar, bueno, Claramente, de sí. jugar lesionado, jugar golpeado, digamos. Eso, eso es increíble. O sea, cómo juega ese mundial, Diego. O sea, mm, hizo las dos experiencias, el 86 haciendo todo lo que quiso de El cuerpo principio al fin, óptimo. y el 90 claro, con el cuerpo en su mejor momento, con una preparación física increíble, y el 90 en una pierna, con un tobillo que yo no podía caminar con ese tobillo, que jugaba al No. fútbol, ¿no? O sea, eso es Y es el impresionante mundial donde de más se Diego. pega, ¿no? sí, bueno, el que Es cambió la tremendo. regla del fútbol, cambió la regla. Eso es algo que sí, cuando volvimos a ver los partidos, realmente es muy llamativo. Uno se había olvidado de eso, de cómo se golpeaba
en esa época y en ese mundial. Y cómo nosotros decimos, bueno, Argentina no juega bien. La verdad que había muy pocos equipos que jugaban bien en ese mundial. Fue un mundial muy malo, de mucha fricción, de mucho golpe. Yo creo que salvo algunos partidos de Alemania de la primera ronda, después fue un partido. No es que bueno, sí, Argentina jugaba mal, pero todos los demás jugaban. La diferencia futbolística con el 86 fue notable. Claro. Notable. En el abismal. 83 tenía 5 o 6 equipos que jugaban realmente muy bien. Sí, sí, Y en el estaba Uruguay, 90 estaba ¿no? Bélgica, en el 86 era Fra- otro. Francia, Ujú, Brasil, sí. Alemania, Bélgica, Alemania, digo, no España, tenías que equipos así. España, no había equipos así en el 90 la verdad. Después otra cosa que me llamó la atención que me había olvidado, que ahora ya es medio, ya es parte del pasado, ¿no? Pero está vinculado a Bilardo también. La cuestión de elegir jugadores que jugaban en Argentina, ¿no? Algo que hasta ahí llegó, me parece, ¿no? Porque después ya el Mundial de Estados Unidos cambió bastante, pero en ese momento era Diego, creo, el único que jugaba, quizás había uno o dos más, ¿no? Que jugaban sí, afuera. Porque si no, no lo eso. llamaban, ¿no? No, eso, bueno, de ahí me parece lo que decía un poco antes, que entendió que los tenía que llamar y que el fútbol había cambiado y que ya no era el choque de dos estilos de Europa contra Sudamérica y que cuanto menos nos conocieran mejor. Que ya, bueno, nos igualaban, ellos tenían cada vez más técnica y nosotros teníamos que tener más disciplina y más despliegue, porque la condición física me parece que va a ser difícil igualarla, no por una cuestión genética, sino por una cuestión de idiosincrasia desde muy pequeño. Bueno, no importa, no me quiero meter en eso, pero eh, sí, después ya estaba, en realidad había tres: Maradona, Pasarela y Valdano, eran los tres que en el 86 estaban afuera. Después, bueno, después las eliminatorias, Burruchaga, después del 86 empiezan a ir más, o Larticoechea, Ruggeri, Ruggeri, sí. Sí, pero un poco después, tipo 87, 88, Sí, porque después de México, sí, sí, después de sí, México. sale campeón de todo con River, igual que Pumpido, eh, pero sí, después ya, bueno, hoy ya llegamos al otro extremo, tener jugadores no nacidos en la Argentina en la selección. Claro. Algo que era impensado y con lo que no quiero meterme, Sí, sí. pero, pero que tengo mi diferencia con el asunto. Pero bueno, hay que adaptarse. Bilardo se hubiese adaptado, así que mejor me callo. ¿Qué les Muy sorprendió bien. escribiendo el libro? ¿Algún dato o algo que se acuerden que no recordaban cuando vieron el Mundial y que al escribir el libro dijeron, no, esto era algo que no me acordaba, algo que les llamó la atención? Mm, No, para mí, o sea, yo tenía un recuerdo no tan fresco ni tan claro de toda la discusión de Diego con los italianos, eh, que empieza desde el primer partido, desde la declaración que hace cuando termina Argentina-Camerún, con todo el estadio de Milán hinchando por Camerún, y él anotando eso como diciendo, bueno, por lo menos estos racistas hincharon por un equipo africano. O sea, hay toda una discusión muy grande, permanente, de Diego con el establishment italiano que uno tenía como fogonazos de eso, pero no recordaba cómo se había ido construyendo paso a paso y que explota antes del partido con Italia, ¿no? Pero Sí, con lo él usa midiendo políticamente. claramente qué tenía. Sí, claro, y lo usa porque sabe que tiene que apretar esa tecla, digamos, ¿no? Eso fue como una reconstrucción para el libro que yo no tenía tan fresca, digamos. sí, ahí hay una dimensión que en ese momento quizás nosotros o digo nosotros los argentinos, o yo en particular, lo vivía más como Diego el personaje haciendo lo que tenía que hacer y bueno, nada me sorprendía, pero haciendo el libro, esta dimensión política de él. Primero, bueno, fue un líder futbolístico porque aún en una pierna seguía partido con Camerún, lo deja a tres compañeros solos frente al arco que no le embocan y ese partido cambiaba. Después hace algunas, bueno, después un líder anímico y asumiendo riesgos contra la Unión Soviética, hace una mano increíble
que solo él puede hacer y salva el partido, digamos. Este, y después esta cuestión política, en el sentido que asume un liderazgo político que trasciende a la selección. No es que se pelea con la dirigencia, con la FIFA o con la AFA o mete presión para que los árbitros cobren a favor o en contra. Se mete en la política de un país. este, y, y- y- y quema las naves, ¿no? Dice, después de esto ya muy difícil volver a jugar No, en bueno, Italia. Y de de hecho se tiene hecho, que ir. Es sí, así. sí, 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 sí. quema la nave y lo hace. ¿Qué hay que hacer? Va y lo hace. ¿Podemos hablar de la final? No, la verdad que preferiría No. que no. Pará, El pero otro día jugué un picado y había un alemán y le pregunté del Mundial 90 y dice, no, pasó hace tanto que no me acuerdo. Y quería, Claro. quería cagarlo a patada, me aguanté, Y no sí, hice nada, pero qué bronca que dejó esa final, ¿eh? y Está sí, sí, terrible. sí, yo solamente le quería preguntar si vieron muchas veces el penal y así en fotograma. Muchas, muchas, y sí, vimos el partido varias veces de nuevo. Y hablamos con el juez de línea, ¿no? Del sí. partido que te dice, no Sí, fue penal. Yo Yo le decía, decía al árbitro que no fue penal. Y te eh, querés matar. Sí, sí, sí. Y me gusta el libro cómo lo enfocan de diferentes ángulos, ¿no? Eh, jugadores que dicen, bueno, sí, esa falta no se hace en el área, ¿no? El juez de línea Claro, que dice, sí, juez de sí, línea que dice no fue penal, ¿no? sí, sí. Ahí hay, para mí hay dos momentos muy, muy futboleros del libro pero que habla de los futbolistas. Ese desde el punto de vista de la Argentina, los compañeros pueden decir no fue penal, pero en el área no te tires. Eso claro, en el claro. fondo no lo dicen públicamente, pero lo dicen, no sí. te tires. Y después Brasil, con el tema del bidón, ¿no? Dice, no, del agua del rival no tomes. Este, y en el fondo, los jugadores de Brasil, y si sos un boludo si lo hiciste. No estoy hablando si eso fuese verdad, pero Si eso fuese verdad, me gusta. sí, sí, hay, hay- hay una cuestión en el fútbol, bueno, esas cosas no se hacen. Sí, sí, hay reglas, Este, ¿no? Implícitas. hay reglas, sí, sí, sí. En el documental de Bilardo es donde dicen que Bilardo había tenido un 10 en bioquímica. Muy gracioso. Sí, no me acordaba de eso, Sí, pero sí, es Sí, sí. probable. que en un momento se está matando de risa con no sé quién del equipo y estaban preparando algo, ¿no? Ah, que los ve Signorini. Signorini dice que los vio Exacto, preparar. exacto. Sí, Se sí. está riendo. Lo que pasa que, a ver, eso que dice Signorini, eh, de verdad lo digo, no por una defensa, pero son cosas que él infiere, digamos. Sí, sí. Dice, O sea, perdón, ni para el libro, ni para el documental, donde hablamos con infinidad de gente, nadie te dice, mira, sí, fue así. Agarramos, hicimos esto. Nadie te lo dice. Ahí no sabes si es porque no pasó o porque, bueno, hay un pacto que será eterno, digamos, de no decirlo, ¿no? Claro. Pero nadie, no vas a encontrar a no, nadie. Solo una vez, Diego, en algún momento después, en una nota en TIC, dijo algo, hizo como un chiste con eso. Era un momento que Diego estaba muy peleado con Bilardo también, que eso también, en eso también iba y venía, ¿no? Sí. Y yo lo pongo más en ese contexto, ¿no? Pero sí, nadie te dice, sí, la verdad que sí, hicimos esto. sí, en que cuando él empezó como a mensurar lo que estaba diciendo y vio que se empezaban a reír, como siguió por ese camino de alguna manera Claro, y como se claro. lo festejaban. Pero bueno, nosotros, que eso, Galíndez, que sería el responsable del bidón, dijo, bajo ningún punto de vista, ¿cómo voy a hacer eso? Me pueden echar, puedo ir preso, bla, bla, qué Suena sé muy yo. arriesgado, la verdad. Sí. Sí, suena Sí, arriesgado, sí, suena muy, muy, muy... sí, la verdad que sí. El libro Por ese fue lado escrito, es poco racional. el libro fue escrito en el 2020. ¿Piensan que hubiese tenido otro espíritu si hubiese sido escrito post, porque veníamos de años de sequía, ¿no? Con la selección, post mundial hubiese sido lo mismo? Y yo me lo pregunto mucho, esto que estás preguntando vos ahora. Alguna cosa puede ser, quizás tomábamos un atajo y no le poníamos el último mundial, pero sí sosteníamos lo Claro, del último de un montón el espíritu de por qué último, digamos, Sí. ¿no?
quizás por una cuestión, y quizás nuestro editor no nos ponía no nos insistía para volcar en el título esa idea, eso puede ser. Y después, eh, no, quizás nosotros hablamos de una última generación Ujú. que se mataba por la camiseta, y si esta también lo hace. También esta es una generación que está viviendo, que no terminó esta generación. Digamos, hay que ver cómo termina de evolucionar desde el punto de vista futbolístico, el punto de vista de futbolístico, como equipo, como cohesión, cómo aceptan a los nuevos, e incluso políticamente, cómo terminan Sí, jugando y operando en un momento muy, muy conflictivo para la política del fútbol argentino, ¿no? Ni hablar de la llegada del Assad y que hay un presidente verdaderamente polémico y cuestionado como Tapia, cosa que no pasaba con Grondona. claro. Pero Sí, no sé, sí. me fui un poco de tema con que No, pero yo creo que el efectivamente, libro hubiese sido igual. Igual es muy difícil que lo hubiésemos escrito después del 2022. Quizás lo Claro, escribíamos en el 2029, claro, en el claro. 2030, digamos. Pero para mí, digo, fue el momento de escribirlo. Nosotros veníamos de una experiencia muy linda, que fue la del Atlas de camisetas, el sí, libro de camisetas, y que era un libro que nos gustó mucho hacer, con muchísimo laburo y demás, pero con poca escritura. Bueno, Ale es el que más escribe de este equipo, claramente. Y me parece que igual, bueno, si bien escribimos todos, Ale, bueno, es el que más carga sobre sí la escritura, y después, bueno, el laburo en equipo se tamiza, pero un poquito, esto es una idea mía, creo que ni se la dije a Ale, pero que es como que, bueno, nos debíamos hacer algo más allá que un libro con figuritas, digamos, como, No, sí, como sí. digamos, no, y es un además libro somos, tremendo, además tremendo, escribimos, somos tremendo. periodistas, digo, che, podemos hacerlo No, también. pero además cuando lo hicimos estaba Diego vivo. Yo eso creo que a lo Claro, mejor sí, sí, sí. podría haber cambiado algunas cosas del libro. Mamuscos. Estamos con Juan Simón, jugador de la selección argentina de 1990, de esa selección tan recordada y tan querida. Es una de las preguntas que queríamos hacerte, Juan, es cuando recordás el Mundial 90, ¿qué imágenes, qué sentimientos te llegan ahora 34 años después? A ver, imagen, recuerdo, era el objetivo cumplido. Volver al país 2 años antes con la intención, la idea de jugar el Mundial y estar en un Mundial. Eh, Después el debut, que en su momento fue una derrota, entre comillas, vergonzosa para la historia del fútbol argentino. Eh, y todo lo difícil que se hizo el camino para llegar a donde llegamos. Fue todo cuesta arriba. Eh, Sucedió algo que difícilmente se pueda explicar, porque la gente quedó muy identificada con ese equipo, a pesar de que no jugaba bien para nada, salvo el partido contra Italia en semifinales, no era un equipo que tuviera un buen juego. Yo creo que también había un reconocimiento de una generación, que era la que había ganado el Mundial del 86, era la presencia de Diego. Eso hicieron que ese equipo tuviera un reconocimiento, creo, eh, más desde lo sanguíneo que de lo futbolístico. Eh, Esa es la imagen que tengo. Un equipo que dejó un recuerdo hermoso por todo lo que transmitió a nivel anímico, a nivel de sobreponerse a muchísimas cosas negativas que fueron apareciendo en el camino. Eh, la derrota contra Camerún, insisto, para muchos la derrota más vergonzosa hasta ese momento de la historia
de nuestro fútbol, la lesión de Neri Pumpido, tener que enfrentar a Brasil en octavos de finales cuando nosotros llegábamos golpeadísimos, con Diego en condiciones, digamos, con muchísimos inconvenientes físicos. Juan, queríamos preguntarle también qué tan fuerte fue la tristeza después del partido de Camerún, ¿no? Fue una derrota muy, muy importante y muy dolorosa. ¿Cómo la vivieron ustedes, no? Uy, fue terrible, terrible. El partido fue en Milán. Volvimos a Roma y directamente a la sala de reuniones. Y en Narigón dijo, esta es la derrota más vergonzosa de la historia del fútbol argentino. Este partido lo vieron 2.500 millones de personas, o 3.000 millones de personas. De una sola forma se borra esto. Es llegando a la final que la van a ver 4.000 millones. Así pensaba Bilardo. Después tiró lo que cuentan todos. Si no clasificamos a octavos, yo tiro el avión antes de llegar a Buenos Aires. Fueron 5 días que en los pasillos donde teníamos las habitaciones no veías a nadie. Bueno, 5 no, 3 días. Todo el mundo se quedaba en la habitación. Estábamos muy, muy, muy golpeados. Fue duro. Y recién después del tercer día empezamos a reaccionar un poco. Jugamos cada 5 días, fueron los primeros 3 partidos. Y recuerdo perfectamente que cuando fuimos a Nápoles para el segundo partido contra la Unión Soviética, ellos estaban entrenando y nosotros esperando el turno para después entrenar nosotros. Y el Narigón dijo, uy papá, estos muchachos están más muertos que nosotros. Es imposible perder mañana. Bueno, y ahí ya nos metimos que había que seguir y había que ganar como sea para clasificar a octavos. También te queríamos preguntar cómo fue en ese momento tu relación con Bilardo. Mira, la relación con él no fue nunca muy fluida. Lo que pasa que él se apoyaba mucho en los muchachos que venían del 86. Acordate que teníamos mucho, teníamos a Pumpido, al principio hasta que... Igual en Italia al principio estuvo el Tata Brown, estaba Ruggeri, Batista, Burruchaga, Diego, por supuesto. Él se apoyaba mucho en ese grupo. Después con nosotros tenían una relación estrictamente profesional. Lo que pasa es que tenían un gran cuerpo técnico y para mí fueron fundamentales tanto el profe Echevarría como Pachamé. Todas las noches venían a la habitación, se quedaban media hora hablando, compartiendo cosas de la vida. Para mí ellos eran fundamentales. Y Carlos era un gran obsesivo. A él no se le podía escapar nada. Estaba pendiente de cualquier detalle. Vivía para el fútbol. Vivía para el fútbol. Amushkos es la unión de universos paralelos, una masa morfa, un camino del medio, donde todo es posible, hasta el error y el delirio. Agradecemos por las entrevistas a Juan Simón, el jugador de la selección de Italia 90 de Argentina, también los autores del libro El Último Mundial, Alejandro Turner y Cune Molinero. Y bueno, agradecemos a todos los oyentes de Mamushkos. Estamos muy agradecidos por haber recomendado este programa a amigos y amigas de Argentina, del mundo también. Y bueno, los invitamos también a dejar comentarios y a dejar recuerdos del Mundial 90 que ustedes pueden tener, tanto en Spotify, en Instagram, o también enviarlos por email. Nos encantaría poder contar también con sus recuerdos, con sus anécdotas de lo que fue el Mundial 90, que si bien parece que fue hace mucho tiempo, y fue hace mucho tiempo porque ya pasaron 34 años, pero se siente muy cercano, Fernando, ¿no? Exactamente. Y vamos a dejar alguna encuesta también, para que completen. Alguna encuesta se nos ocurre para que complete bien Spotify.
Bueno, esto fue Mamushkos, el episodio 6, la parte uno. Hasta acá llegamos. No olviden de sumarse a nuestras redes sociales, ¿no, Pancho? Que es @mamushkos. Sí, ya tenemos bastantes seguidores en Instagram, Mamushkos, el lugar donde vamos subiendo algo de las entrevistas, pero también otras fotos y cuestiones del programa, libros que recomendamos, eh, fotos también de los entrevistados, ¿no? Sí, es un lugar de contacto, ¿no? De comunicación. Esperamos no ponernos pesados. Ustedes nos avisan si nos Sí, ponemos pesados con los mensajes o con las redes, porque no es la intención, claro. ¿no? Avisar cuando estamos, ¿no? Avisen si los abuelos están repitiendo mucho. También, sí, Quédate ahí acá en Mamushkos que la segunda parte va a estar buenísima también como esta. sí, sí, sí. Gracias por seguirnos. Ojalá que disfruten este programa tanto como nosotros. Para nosotros, recién hablábamos con Fer, fue una alegría hacerlo, como el recordar y el recobrar algo de ese mundial. El entrevistar a un protagonista tan importante como fue Juan Simón y entrevistar a dos fanáticos también de ese mundial, que son los autores de este libro, Alejandro y Cune, que les agradecemos infinitamente a los tres por haberse dado el tiempo para responder las preguntas, para conectarse con nosotros, así que muy agradecidos. Mamushkos es un podcast producido e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez. En la locución, Ignacio Garaguzo. Si me permiten, hoy, un domingo cualquiera, al fin del verano, en el hemisferio norte, doy espacio a la nostalgia, a recuerdo por el Mundial 90 y a esos tiempos. ¿Qué hacíamos entre junio y julio del 1990? Esperábamos el colectivo sin saber cuándo llegaría. Esperábamos que Maradona y sus amigos nos hicieran sentir de nuevo lo que sentimos en el 86. Esperábamos leer las noticias en el diario, ver las fotos del gráfico cada semana. Todavía sabíamos esperar. En ese entonces me entusiasmaba con los dibujos de mi compañero de banco que recreaba escenas del Mundial. Goles, atajadas, pases. Dibujábamos y pintábamos las banderas de los países que participaban. Jugábamos partidos en los recreos con una pelota hecha de papel y cinta scotch. En ese momento no teníamos camisetas de fútbol. No alcanzaba la plata para nada, mucho menos para botines. Con las topras era suficiente. Buscábamos la tapita ganadora en las botellas de Coca-Cola. Había que formar la palabra Italia 90 para ganarse un televisor nuevo. En ese mundial todo era sufrimiento. Todo costaba mucho, demasiado. Nada se podía alcanzar y eso hacía que cada victoria se festejara como se festeja lo imposible. Los golpes de Camerún, el cabezazo de Troglio a Rusia, la lesión de Pumpido, el tobillo y la uña de Maradona, los palos contra Brasil, los offside del Toto Schillaci. Todo costaba, dolía, como el país, en crisis, con poca cuerda, el tanque vacío, las ruedas pinchadas, inflación y australes. Pero andábamos como podíamos, con pocos goles, penales y las atajadas de Goico, señales divinas de que se podía, que todavía Dios estaba de nuestro lado, aunque jugábamos de visitantes, con todos los silbidos en contra. ¿Cómo olvidar la alegría en la cara de Canigia en los goles contra Brasil e Italia? ¿Cómo olvidar los abrazos de Diego en aquel verano italiano?
Esperábamos ganar, ser campeones como en el 86. Era posible, pero minutos antes del final llegó ese penal, como un colectivo lleno a las 7 de la mañana, al que no te podés subir y empujás y gritás y puteás, pero no. Se cerró la puerta y vimos cómo se nos fue la copa. Un día de invierno, triste, muy triste, como un país que espera ser mejor, sin miseria, sin hambre, sin violencia, con trabajo, educación y jóvenes que no se quieren ir. Todavía sabíamos esperar. Esperábamos la gloria, el honor, esperábamos un país con el sacrificio con el que entrenaba Bilardo a nuestro equipo. Sabíamos que no iba a ser fácil. Solo nos quedaba intentarlo. Solo nos quedaba soñar de nuevo. Mamushkos es una charla a dos puntas, una comunión de historias, lecturas, sueños, proyectos y anécdotas sin rumbo fijo. Esto es Mamushkos, episodio 6, parte 2. Vamos a tener lo que nos faltaba todavía, que hemos hablado bastante con Juan Simón, que agradecemos nuevamente su participación, y la segunda parte de la entrevista con Cule Molinero y Alejandro Turner, que también tuvieron la gentileza de estar charlando un rato con nosotros sobre su libro El Último Mundial. Si se les gustó el primer programa, lo pueden compartir. Queremos llegar a desconocidos, porque ahora, hasta ahora tenemos muchos amigos, tenemos bastante familia, así que todos ellos nos escuchan. Muchas gracias a todos. Síganos Sí. escuchando, por favor. Queremos llegar al otro cordón de los no conocidos, los desconocidos, que ojalá que también se prendan con este programa. Y bueno, con la segunda parte, que si les gustó la primera, la segunda les va a encantar. Y si no les gustó el programa, se lo pueden recomendar a sus enemigos también, ¿no? Y también pueden hatearnos. Apuntamos a mover a emociones también, ¿no? Así que ojalá que haya movido algo, algún gen del recuerdo. Totalmente, totalmente. El recuerdo viene con emociones. Estamos activando cadenas neuronales positivas de recuerdos del Mundial 90, que bueno, que también nos dejó tristezas y frustraciones, pero creo que el balance es positivo en el sentido que llegamos a una final, un super equipo, héroes, dos, como fue esa película, ¿no? Y bueno, el hecho que estemos haciendo este programa creo que también habla de que lo importante que fue para nosotros y que también es que esperamos que fue para ustedes, ¿no? Bueno, escuchamos la segunda parte de la entrevista con Juan Simón, si te parece. Ahí vamos. La tiene Maradona en el círculo central contra Lemao. Escapa Diego, se lleva la pelota Maradona también contra Dunga. Ahí va Maradona. Ahí va Maradona para Canilla. Ta 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 ta. Gol 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 gol. Canilla.
En aquel partido contra Brasil, ¿pensaste que se terminaba todo en aquel primer tiempo? No, cuando sos protagonista, cuando estás dentro de la cancha, no pensás esas cosas. No, siempre pensás que lo podés dar vuelta, que lo podés revertir. Lo que pasa es que fueron 25 minutos que no podíamos agarrar la pelota. Pero no, cuando estás jugando no llegás a pensar tanto o a elucubrar tanto como lo puede hacer alguien de afuera. Y sí, los primeros minutos, el primer tiempo sobre todo tuvimos suerte. Pues yo creo que después de los 30 minutos el partido ya empezó a ser un poco más parejo, siempre con un cierto predominio de ellos. Pero no, vos siempre pensás que en algún momento lo podés ganar. Eh, y sobre todo cuando tenés los jugadores que nosotros teníamos. Diego, a pesar de las condiciones limitadas en las que estaba, seguía haciendo mucha diferencia. Y Cani, bueno, Cani fue su mundial. Así que no creo, me parece que no lo considero un milagro y en todo caso, si hubo algo de eso, me parece que nosotros ayudamos un poco también. El partido ya en el segundo tiempo fue mucho más parejo. Es verdad, hay dos tiros en los palos. Uno que pega del lado de afuera y otro que la mete Goico hacia adentro de un centro. Pero el partido ya era mucho más parejo. Juan, queremos preguntarte, ¿realmente fue el mundial donde más se le dejó pegar? Y también queremos saber si pensás que se dejó que se le pegara más a Argentina, ¿no? Volviendo sobre ese tema, anda y mira el Mundial de Chile. ¿Cuál fue el que rompieron todo a Pelé? Se jugaba de otra forma, se pegaba muchísimo más, no había tanta protección a los habilidosos. ¿Cómo fue la vinculación con la gente? ¿Cómo sentiste la conexión con la gente, sobre todo pensando ese regreso con ese recibimiento y esa ovación con la que recibieron, donde salieron al balcón también de la Casa Rosada? ¿Cómo fue el vínculo con la gente de esa selección y por qué pensás que pasó esa conexión tan importante, ¿no? Sí, la gente se identificó mucho. Uno, porque había muchos campeones del 86 y la gente es muy agradecida. Otro, porque estaba Diego, que Diego siempre fue el favorito de la gente, ¿no? Merecidamente, por supuesto. Y, y después porque empezamos muy mal y nos tuvimos que sobreponer a un montón de cosas, te lo decía al comienzo. Entonces la gente se identificó mucho. La garra, los huevos que se le puso para llegar a una final en la cual yo creo que terminamos siendo perjudicados. Y yo cuento siempre lo mismo. Una vez después del partido le preguntaron al técnico yugoslavo cuál era la diferencia entre Argentina y los demás equipos. Y no destacó lo que jugaba el equipo, sino que destacó la forma en que jugaba el equipo, la forma en que se entregaba el equipo. Y él dijo, la diferencia entre Argentina y las demás selecciones es que los jugadores argentinos están dispuestos a dejar la vida por la camiseta que defienden. Y yo creo que esa fue la mejor definición para ese equipo. Eh, Diego dijo, para quitarnos la copa nos van a tener que matar. Y jugábamos y pensábamos de esa forma. Yo siempre digo lo mismo, el jugador argentino antes de ser profesional es hincha. Y, y nosotros cuando nos ponemos la camiseta de la selección jugamos como hincha a veces. Entonces por eso la gente se identificó tanto. Juan, ¿tuviste sueños o tenés sueños sobre el Mundial? Para vos, ¿quién fue el jugador más difícil que te tocó marcar en aquel Mundial? Eh, a ver, yo jugaba de... No, sueños sobre el Mundial no, nunca tuve. Nunca tuve. A veces te das cuenta eh, la sutil diferencia que hay entre salir campeón o segundo, ¿no? El campeón quedas en la historia. Y nosotros, si bien fuimos muy reconocidos, el, del segundo a veces poco se acuerdan, ¿ves? Lo que pasa es que fue muy épico todo lo que sucedió con esa selección, por eso ha quedado un poquito en el recuerdo de la gente. Y yo jugaba de líbero, así que no me tocaba un jugador en especial marcar. Pero recuerdo haber pasado largo con Hagi, con Stoikov, jugaba bárbaro Stoikov, el yugoslavo.
no sé, con Careca. Habían muy buenos delanteros. Pero como jugaba de líbero tenían menos enfrentamientos individuales. Para vos, ¿qué significó conocer y jugar con Diego? Diego para nosotros era todo, era nuestra figura, era nuestro líder, era nuestra bandera, nuestro emblema. Él se puso el equipo al hombro. Nosotros llegamos a donde llegamos por Diego. Él se puso el equipo al hombro. Diego era el uno en todo sentido, era el uno futbolísticamente, era el uno del vestuario, era el uno por lo que transmitía a sus compañeros, era el uno por la defensa que hacía de su equipo, de su bandera, de su grupo. Diego para nosotros era Dios, Dios. Pero se lo ganó por lo futbolístico y por lo extrafutbolístico, por todo lo que transmitía, por la defensa que hacía de su grupo. Entonces, todos defendíamos a Diego. Siempre me pregunté cómo se vuelve al club después de una emoción tan grande como la de un mundial y sobre todo este, ¿no? ¿Cómo se vuelve? Vos sabés, qué buena pregunta. ¿Sabés por qué? Porque yo pensé, después de haber jugado un mundial, haber llegado a la final de ese mundial, vos volvés a tu club y pensás que dejás de sentir presiones. Y la verdad, tenía la impresión que tenía que demostrar más que antes. Entonces las presiones nunca dejas de sentirlas. Sobre todo si sos profesional y sos consciente de dónde estás. Yo siempre digo que me preguntaban si tenía miedo. Siempre discuto con alguien del canal, con el Cholo Sotile, si el jugador tiene miedo. Y yo digo, miedo no creo haber tenido. Lo que pasa es que yo era muy responsable, muy consciente de lo que tenía que hacer o me preparaba tanto que cuando me equivocaba me golpeaba mucho. Pero pensé que me iba a liberar después del Mundial y no me liberé hasta el último día de mi carrera. Siempre sentí presión, tratar de estar siempre a la altura, no defraudar a la gente. Eso me lo llevé hasta el último día de mi carrera. Si te mencionamos los partidos del Mundial, Camerún, Unión Soviética, Rumania, Brasil, Yugoslavia, Italia y Alemania. ¿Podés decirme dos o tres palabras o una palabra que defina cada uno de esos partidos como un ping-pong? A ver, Camerún diría sufrimiento. Unión Soviética, liberación. Rumania, objetivo cumplido. Objetivo. O buscale vos una sola palabra. Brasil, épico. Yugoslavia, alcanzar la meta. Explico de alcanzar la meta. Cuando vos vas al Mundial vas por los 7 partidos. Y haberle ganado a Yugoslavia significaba jugar los 7 partidos. O la final grande, o la final del domingo, o la final del sábado. Y nosotros habíamos alcanzado la meta después de Yugoslavia, los 7 partidos. Italia fue inolvidable. Y Alemania, dolor. Fue doloroso perder como perdimos, a estar tan cerca. Lateral en ataque para Italia. Donadoni. Ricardo Giusti. Basualdo, Maradona. Llega Troglio, De Agostini, Burruchaga. Basualdo, acompaña a Olarticoechea. Maradona. Aquí está el bajo.
Lo tocaron a Basualdo. Sigue Cani. Cuando le quedan 22 minutos a esta semifinal. Excepcional el toque de Maradona, el centro posterior del Vasco. Chamuscos. Funes Molinero es periodista de TEA, estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y trajina en los canales de televisión como productor ejecutivo, como Caiga quien caiga, Algo habrán hecho, El Gen Argentino, Así estamos, Palo, Palo y Palo, Día Cero, ¿no? Y bueno, uno de los autores de este libro, que es el cual les vamos a hacer este podcast, que es el libro El Último Mundial. Y Alejandro Turner es licenciado en de la Comunicación de la UBA, coordinó el equipo de guionistas de CQC entre el 2001 y 2014, fue guionista de Algo habrán hecho, Así estamos, El Gen Argentino y Psiconautas. Escribió, entre otras obras de teatro, La ausencia de todas las cosas, que fue el primer premio del Fondo Nacional de las Artes en el año 2007. Sí, trataba de Entonces, acordarme cuando leía el libro de cómo seguía las noticias del Mundial, ¿no? Me acuerdo leyendo el gráfico, ¿no? Que menciona el gráfico claro. muchas veces, y era todo el mundo esperar las fotos, ¿no? Y eso quedaba en la memoria de alguna forma, ¿no? De quién aparecía en el gráfico, qué decía el gráfico, ¿no? Tenía Sí, sí. monopolizaba todo, ¿no? Sí, sí. Y el El gráfico documento fotográfico. pero más salía una vez por semana. O sea, salvo algunos números especiales durante los mundiales, salía una vez por semana. Entonces vos estabas esperando la foto del partido hace 4 días, el lunes a la noche. A ver, Sí, sí. eso es impensable hoy, ¿no? Y los Impensable. Y pósters, nosotros, esperábamos los pósters que venían en el gráfico también, ¿no? póster. Hay muchos personajes con claroscuros, ¿no? Que venían de otra época, ¿no? José María Muñoz, qué sé yo. Sí, claro. Pero esto fue vocero del EAM 78, ¿no? Claro, Sin ir más lejos. José María No, Muñoz también, ¿no? Estuvo metido ahí. Y Muñoz tuvo, sí, fue como la voz oficial del. todos los lazos Claro. políticos de Niembro también los nombran en el libro, ¿no? Claro. Y Sí. 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 Niembro en el 78, como tenía un pasado peronista por su padre, no Estaba fuera quedó, todavía. Todavía no estaba quedó, fuera. claro, no quedó pegado a eso. No lo habían dejado entrar, si no entraba también. Hay una parte donde hablan de una visita a la Quinta de Olivos, ¿no? De Bilardo, que Sí, Menem parece que quería que lo metan una a emboscada. Una emboscada una bajo la visita, emboscada. ¿no? Lo invitan y lo estaban esperando todos los. Bueno, Proyecto, por ejemplo, Grondona, el presidente. Era una emboscada para imponerle la convocatoria de Ramón Díaz, ¿no? Entre otras cosas, capaz que había otras cosas más, pero Claro. una era esa. Y Bilardo se fue con los videos y explicó, les explicó por qué no lo llamaba. O sea, en ese sentido el tipo, viste, como, por eso yo decía antes, esa cosa de la fe en la razón y el convencimiento. O sea, el tipo podría haber dicho, me chupo un huevo, si yo digo que no viene, no viene. Y fue y les mostró los videos para que comprobar por qué no lo llamaba.
No, me gusta Este, la imagen esa que decís porque se me ocurre todo un ambiente muy rosquero y un nerd mostrándole razones y lógica. claro, claro, Va con su ciencia, ¿no? Con su clase de medicina. Claro. total. En ese sentido es como hasta ingenuo si querés, pero es admirable porque el tipo estaba convencido y seguro había otras razones también, porque seguro estallaba Maradona Claro. ahí y no querer enojar a Diego, andás a ver. Pero el tipo fue y les explicó, digamos, ¿no? Y el personaje del pájaro Canigia, que entiendo que era medio resistido, ¿no? Por Bilardo. Sí, era, bueno, era alguien que, que rompía el molde al que él estaba acostumbrado, es un jugador revolucionario, es como una especie de Houseman, pero menos trash, digamos, Sí, esto sí. nunca lo dije, Pero está pero, bien, me gustó. pero es así como un distinto, un outsider de alguna manera, que todos lo quieren, que te gana un partido. Y que además pegó mucha química dentro y fuera de la cancha con Maradona. Y también es como la llegada de una nueva generación, porque por una cuestión de edad había muchos de una nueva generación, pero ya con una nueva cabeza, con una cabeza menos ligada era un jugador de Canija, era un tipo que no estaba las 24 horas pensando en fútbol, ni nunca lo estuvo. No, en ese sentido parece Cuando, como más frío, ¿no? Que los otros. Me da la impresión como, sí, y más en otra cosa, qué sé Y otra yo. generación también, ¿no? Me parece más parecido a Mm, los jugadores de ahora, si querés. sí, sí. Me parece que los eh, jugadores de la época de Diego eran mucho más futboleros, en el sentido de estar más metidos y más obsesionados. Y Kanye me parece más un jugador de ahora, ¿no? está el Pero sí, episodio estaba sí, fuera del molde, ¿no? del sí, Nintendo. totalmente. El Nintendo es un excusa, digamos, ¿no? ¿No? El de los jueguitos. Mm, Ah, cuando los agarra jugando con Troglio. No sí, se lo que Nunca pasa sabe, es se que es. sabe, nunca se sabe qué desierto ahí, porque podría haber sido cierto, digamos. O sea, podría haber Bilardo sacado a dos jugadores de un equipo porque los vio jugando, y podría, Sí, no, sí, no era lo podría. que no era lo que no hacía, ¿no? No era algo que no iba a hacer, Como pero los brazos en jarrita. los brazos en también. jarra. Sí, Bueno, sí. eso hoy, hoy me acordé, porque bueno, evidentemente saber que íbamos a hacer la nota me trajo todo el bilardismo y hoy fui a fútbol con mi hijo. Y estaba jugando de defensor y en un momento la jugada estaba lejos y yo lo vi parado con las dos manos atrás, así como, viste, un señor que, bueno, es un gesto mío cuando estoy parado, pero no cuando juego al fútbol. Entonces No, claro. yo trataba de explicarle, después le dije, che, pero vos no te pares ahí ni te tironees la remera porque te distraes. No, papá, pero yo estoy mirando lo que pasa. No, no lo hagas, porque los demás van a pensar que no estás y un compañero tuyo. Y me empecé a explicarle una serie de cosas que, pobre pibe, dije, la verdad, que, Claro, claro, claro. pobre pibe. Y después hizo un gol y entonces vino y medio que echó por tierra todo. Pero eso de los barros, los brazos en jarra, eso los jugadores, eso te lo dicen todos, no lo entendían, les parecía este, una locura. Y después, cuando son entrenadores, lo aplican. Y les Sí, molesta. claro. Claro. Y les molesta. No, aparte, lo pienso que tenía mucha más lógica que lo que vino después con pasarela al pelo, ponele. Ah, totalmente, sí. Ahora Sí, igual siempre lo que está son indicios de estar enfocado, digamos. Mm. Después Pasarela le agrega una pátina de fascismo, digamos, pero en el fondo siempre está eso, digamos, que es cuando ahora se usa estar enfocado o no. Lo que Bilardo había visto era de qué manera se da cuenta de que un jugador no estaba enfocado. Y paraba las brazos en jarra. No, Sí, pero Y sí. lo del pelo en algún punto, nada. porque Pasarela no era el único que jodía con el pelo, Grigol también, digamos, hay una cosa también de eso, de no perder el foco, ¿no? De no perder el foco. Ahora se hacen neurociencias para eso. Pero Bilardo había visto también eso, ¿no? Eh, Una idea y moderna, lo del, otra idea moderna muy más. moderno, La sí, Mm. gestualidad. sí, Sí, sí. sí. Eh, algo que me llamó la atención es los jugadores que quedaron en el camino, ¿no? Que es algo que nunca había pensado. Y es muy fácil sacar conclusiones y decisiones en vista después de los resultados, ¿no? Pero
Eh, y por ahí la pregunta viene, va a ser un juego mental, de decir, bueno, ¿qué jugador faltaba ahí, ¿no? ¿Qué jugador faltaba en la final? Más allá de que los que no llegaron por amarillo o por roja, pero ¿cuáles de los que quedaron en el camino hubiesen venido bien en esa final, ¿no? Y bueno, Ramón Díaz. Ramón Díaz. Digámoslo, Básicamente. digámoslo, Ramón Hay que Díaz. decirlo, hay que decirlo. Sí, también había un Por la jugador que en ese opinión, momento sí. la estaba rompiendo y que podría haber sido esos jugadores que juegan un mundial, entran y salen, ¿no? Como pudo haber sido Enrique en ese momento, que después, bueno, Enrique pudo haber seguido y no siguió por lesión. Por lesiones, sí. Pero Medina Bello estaba muy bien también en ese momento y al mundial siguiente fue, y bueno, y Valdano, ¿no? Valdano, a mí Valdano. me quedé pensando en Valdano, Simeone también, era muy joven, ¿no? Pero Sí, Simón sí. era muy joven y capaz que es opinión, pura opinión sí, y sí, sí, sí. nada. Capaz que en el partido contra Brasil lo ponías y se hacía echar, no sé, por decirte Sí, sí, algo. estamos especulando, sí. Sí, estamos especulando, pero claramente me parece que faltó un delantero, alguien más que pueda resolver, porque Canigia no era un goleador, pero alguien que Claro. completara el Y, laburo que estaba haciendo y Canigia. Balbi de Sotti, en realidad él los lleva con otra idea, ¿no? Sí, Él tenía una idea táctica muy innovadora que era reemplazar a los laterales volantes por delanteros que hacían ese trabajo, sí, sí. ¿no? Y después estaba todo no, lo pone a Balbo de tres, todas esas boludeces, pero él tenía una idea muy ofensiva en ese momento que no le que se dio cuenta que no le funcionaba, No. no le Claro. funcionaba. Uh, Entonces, son delanteros que no están, a lo mejor no estaban al nivel del Mencho o de Ramón, mm. digamos, evidentemente. Ahora, Canigia era un jugador así súper ofensivo y esto que recién estábamos diciendo, como que parecía que estaba pensando en otra cosa, un tipo displicente que podía parecer, pero yo lo vi, me tocó de casualidad en el año, ¿cuándo fueron los Juegos Olímpicos de Atlanta? Mm, 96. 96. Ese equipo juega con Pasalera una eliminatoria en Perú y después se Sí. va muchos ahí. Y ese partido en Perú, en Lima, lo vi adentro de la cancha. Lo echan a Balbo a la media hora de juego La tarde gloriosa del Mono Burgos. del Monoburgo, exactamente. Y Canigia se cagó a trompada con toda la defensa contraria, o sea, pero codazos, patadas, escupidas, tirones de pelo, a él y él a los otros, digamos, y los mantuvo ocupados, con un hombre menos, los mantuvo ocupados de los cuatro defensores a tres, eh, yendo para adelante, chocando. Y ahí también hay algo que viste, muchos le critican, dicen, qué desastre, Bilardo, no lo puso contra Camerún por el Nintendo, ¿verdad? Bueno, Pasalera no lo llevó, qué sé Sí. yo. Después No, cambian, son bueno. otros momentos, pero no lo llevó. Entonces, en ese sentido, bueno, y ni hablar que Menotti no llevó a Maradona. Bueno, siendo bilardista, bueno, salió campeón del mundo, no hay nada que decir. Pero, eh, pero también, no, eso de no llevar jugadores que son fija, bueno, todos Sí, tienen. pero ahí yo suelo ser respetuoso de los entrenadores, digamos. Que Sí, los sí. tipos ven otras cosas, Claro. que no es solo cómo está jugando, es cómo se va a llevar con los compañeros, Exacto. qué química tiene él con ese jugador, digamos. Bueno, Uno Y siempre opina esa, sin saber, ¿no? el acierto de Goicoechea, un tapado que, ¿dónde estaba jugando en Ecuador? ¿De dónde estaba jugando Goicoechea en ese En momento? Colombia. en Sí, sí, Colombia, en sí. Colombia. Y, y- Sí, Sí, sí. No estaba en Goicoechea era Ecuador muy buen nadie. arquero, pero estaba medio desahuciado. Estaba, en términos futbolísticos, fuera de forma y en realidad también un poco de suerte, ¿no? eso pensaba la suerte, ¿no? El Porque azar. Islas era el segundo arquero y Falcioni dice que no también. quiere ser suplente y se va. Y bueno, qué Sí. sé yo. O sea, se ha arrepentido toda su vida, ¿no? Y sí, Pero Bueno, bueno, también las especulaciones del azar que cinco de Cochea, no sé si llegábamos tan lejos, ¿no? Como que No, con los no, claro. penales y todo. Y No, atajó, no, más allá de claro. los penales, atajó muy bien en muchos partidos, ¿no? y Sí, tuvo atajadas. Contra Brasil tuvo dos intervenciones flojas, digamos que casi la mete adentro, sí. pero
después por lo menos volaba, ¿no? Entonces Sí, sí, tuvo sí. atajadas muy buenas y después los penales, pero contra Brasil se tiraba por lo menos. Otro arquero al cuarto pelotazo que le meten ya se queda parado, dice, "No, ya está". Y fue su gran momento, porque después le costó mucho, digamos. En el momento que vuelve a River, me acuerdo, Sí, es un arquero que hacía muy bien algunas cosas y otras no. ¿No? Sí, sí. el fútbol Y es muy cuenta, raro, la Jugado- verdad. Jugadores de selección, ¿no? Pero además son jugadores que están en su mejor momento jugando con la selección, ¿no? Que sí. su mayor punto de foco es ese, ¿no? ¿Quieren contarnos un Bueno, poco de los proyectos que están trabajando ahora? bueno, ahora juntos estamos con esta reimpresión y actualización del Atlas de camisetas, que la verdad que es algo que queríamos hacer hacia mucho, porque la verdad que le fue bien al libro y creemos que hay mucha gente que a partir del Mundial, se- son libros que nacieron los tres libros en distintos momentos. El mejor momento en cuanto a económico, y no sin meterme en cuestiones del país, digo, pero de la coyuntura económica para comprar un libro, el mejor era el Atlas de camisetas, el primero. Después vino en plena pandemia, que fue muy difícil promocionarlo, pero el último mundial, que es el que hoy nos ocupa. Y después el otro, el Atlas de los Mundiales, que también nos fue bien, se reimprimió, o sea, se imprimió en España, se imprimió en Brasil, pero en cuanto al precio y demás, era más caro, un momento en que los libros eran más caros. Ahora estamos con eso, y siempre estamos pensando cosas en doble sentido. Esto me lo hizo ver Ale hace un tiempo, tratar de encontrar algo que parezca trabajar, pero que no lo sea tanto, y que evite, nos saque del laburo cotidiano. Ahora no trabajamos cotidianamente juntos, como hace unos años, y que siempre nos juntábamos para hablar de laburo, bueno, vamos a hacer esto, aquello, ¿verdad? Y a los 15 minutos estaba hablando de fútbol y pasaban 40, uy, che, tendríamos que ir a laburar, ¿no? Eh, y aparte, bueno, teníamos que dar un poco el ejemplo, porque éramos cabeza de grupo y había que dar el ejemplo. Si estábamos todo el día boludeando, era un No sé si lo problema. logramos eso, Kunen, No, pero no, no, bueno. no, no. Pero ahora, la verdad, tenemos muchos proyectos de libros y de cosas hace mucho tiempo y bueno, tratando de que salgan y bueno, ahí vamos. Bueno, les agradecemos muchísimo poder haber charlado un ratito con ustedes. Para nosotros también muy importante ese mundial y bueno, motivó un poco pensar en el podcast y empezar a investigar y convocarlos. Así que Ahí eternamente estamos agradecidos a los dos. la idea es hacer algo lindo entre el libro, entre la entrevista, Bueno, no, pero súper agradecido nosotros también. nos No, encantó el buenísimo. libro y ojalá que... Y no Eh, conocía el de las camisetas, acá mi hijo es fanático de camisetas, así que lo voy a buscar en cuanto ah, vaya a Argentina. ¿En Así Estados que, Unidos está publicado? no, bueno, No, Porque Pancho está allá. no, tenemos unos problemas bárbaros con eso. No, el de los mundiales queremos, bueno, para el próximo mundial, a ver si tenemos la chance de hacerlo allá. Ah, Y bueno, cuando vengas para acá, avisanos, a ver si ya está. El Atlas de camiseta de Argentina está agotado, pero si lo reimprimimos va a salir el año que viene. bien. El otro sí está por ahí dando vueltas. Eh, y, pero bueno, para nosotros hablar de este libro nos gustó, lo disfrutamos mucho. Y eh, aparte, la verdad que la, como todo lo que uno va, como todo lo que uno hace, no, como lo que nosotros por lo general hacemos, lo venimos craneando, pensando, y de golpe, bueno, hay que hacerlo. Y capaz que en 3, 4, 5, 6 meses concentramos la tarea y la escritura de fue te diría, del 1 de enero a mediados de marzo. Ah, rápido. sí. Y hecho, confieso, una vez hice un asado y no le invité a Ale a propósito para no distraerlo. Porque me tenía encerrado. Confieso, Para bueno. no distraerlo. Y
Ah, pero laburaron en serio. Son No, sí, 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 sí. No, laburamos en serio, sí, sí. Sí, sí, aparte yo me fui en un momento, justo en octubre del año anterior, fui a Cuba a dar unos talleres en la escuela de televisión y de cine de San Antonio y les daba los ejercicios a los pibes y desgrababa entrevistas en ese momento. Cuando se ve tiqui, 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 se las iba mandando a los chicos para que dale. Tiene mucho laburo ese libro, mucho laburo, muchas Sí, sí, entrevistas, Sí, se mucho nota. laburo de archivo, mucho laburo de escritura, la verdad que Se nota muy, muy buen libro, muy completo. ¿Sí? sí. Desde lo estamos muy, muy anecdótico, contentos. lo histórico, todo, muy, muy Sí. lindo. Mamuscos. Entonces estamos terminando, cerrando estos dos episodios de Mamuscos, episodio 6 sobre el Mundial 90. Hablamos del libro El último Mundial de Cune Molinero y Alejandro Turner. También entrevistamos a Juan Simón. La verdad, estas tres entrevistas fueron un placer hacerlas, nos divirtió, nos gustó. Eh, las hicimos animándonos, ¿no? Animándonos a contactarlos, Sí, a esperar las respuestas. Fue un gran aprendizaje esas entrevistas y lo disfrutamos mucho, ¿no? exactamente, sí. Y un gran laburo también. Mucho laburo detrás esta vez. Esta vez no Sí, sí, somos solamente charlando. Fernando, aquí Fer es el editor, así que él labura mucho en la edición de las mamuscas, cosiéndolas, surciéndolas y poniéndolas en orden, así Y, que eternamente agradecido, Fer. no, y Pancho en la Eh, producción. Es un montón. Es un re nos laburo va- y de mucho coraje, aparte. vamos encontrando nuestras zonas de confort, ¿no? Lo que nos sale más o menos. Y bueno, recordar este mundial, ¿no? Agradecemos a todos los oyentes que nos acompañaron en estos dos capítulos recordando este mundial, y comentando en las redes sociales, en Instagram, en Spotify, en Twitter. eh, y bueno, hablando en lo que fue para cada uno, para cada una este mundial tan significativo, tan importante, y también para las nuevas generaciones, que mucha gente que no recuerda este mundial o que no lo vivió porque nació después, está buenísimo también que lo escuchen, ¿no? Y que sepan lo que significó, que puedan ver los videos, ahora que todo está accesible por YouTube y todo, ver videos, ver entrevistas, saber un poco de qué hablamos cuando hablamos del Mundial 90, ¿no? Exactamente. Y intentamos que moverles alguna fibra, algo que, que se les despierte o que les lleve a recuerdo. Pero también que si pueden lean el libro El último mundial, porque hay un montón de cosas que se mencionan en el libro que mucho tienen que ver con el sacrificio también de ese equipo, que es algo que a veces no se ve o que actualmente por ahí no hay tanto. Las locuras esas de Bilardo, ¿no? De hacer cantidad de horas de vuelos, combinaciones raras, para jugar en lugares extraños contra equipos menores de repente, para probar jugadores que después no iban a tener continuidad. Fue Pero, increíble, increíble, sí. así que por eso también recomendamos que lean el libro para completar un poco la situación, pues yo creo que va más allá del mundial, ¿eh? El libro te El enseña libro es mucho más. buenísimo. Toda la previa, los jugadores que quedaron en el camino, desde el Tata Brown, desde Valdano, desde Simeone, y que después, en el caso de Simeone, después aparecieron en otros mundiales, todavía tienen una presencia muy importante en el fútbol. La verdad que el libro es muy completo, desde lo futbolístico, de lo histórico, desde lo anecdótico, muy, muy buen laburo de documentación y bueno, muy bien escrito también, ¿no? Es un libro que disfruté mucho y tengo que reconocer que no leo libros mucho sobre deportes o sobre eventos así como cotidianos. A mí me gusta la ficción, pero este libro la verdad que lo disfruté mucho, así que te agradezco, Fer, por la recomendación. Bueno, espero que les haya gustado y bueno, no dejen de seguirnos en las redes sociales y sobre todo de recomendarnos, ¿no? Si mínimamente le gustó y si no le gustó, recomiéndenos, aunque sea para hacerle daño a alguien. Che, che, y algo que pensaba ahora, porque lo enfocamos en el ángulo argentino, me pregunto por ahí qué son los comentarios de alguien de Brasil, de un italiano o una italiana, De un de un, camerunés.
de un camerunés, de alguien de la Unión Soviética de ese momento, ¿no? De un yugoslavo. Estaría buenísimo que alguien llegue desde ese lugar para decir cómo se vivió ese mundial, eh, que quedó en el recuerdo y que creo que muchos equipos y personas lo sintieron como algo muy importante, ¿no? Exactamente. Bueno, espero que les haya gustado. Esto fue hasta ahora, quién sabe. Si hay más de Mundial 90, por ahí aparece algo más. Hasta ahora fue esto. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Esto fue Mamushkos, episodio 6, parte 2. Síganos en todos esos lugares que dijo Pancho. Muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, Fer. Un abrazo. adiós. Mamushkos es un podcast producido e ideado con mucho amor por Pancho Matorras y Fernando Pérez Juárez. En la locución, Ignacio Garabuzo.